Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Tony llevaba 7 años con ansiedad. Conocía la causa de este estado, pero era incapaz de resolver este problema. El hombre creció en una familia completa: mamá, papá, hermana y él. Todos eran amables y siempre pasaban juntos todas las fiestas. Después de graduarse en el instituto, a Tony le ofrecieron un trabajo en Washington. Sin dudarlo, se marchó. Todos los días llamaba a sus padres, en vacaciones venía a su ciudad natal. No podía estar allí más a menudo, pues estaba a casi 1000 kilómetros. Intentaba que sus padres no necesitaran nada, enviaba dinero, compraba vales para el sanatorio y el mar. Tony quería inmensamente a sus padres y les estaba muy agradecido por todo lo que hacían por él. Las relaciones con su hermana eran buenas, se mostraba muy cariñoso con su familia, y especialmente con sus hijos, ya que él no había adquirido los suyos propios, a pesar de su avanzada edad. Hace 8 años Tony recibió una llamada de su madre informándole de la muerte de su padre. Esto supuso un dolor desmesurado para el joven. Dejándolo todo, se dirigió a su ciudad natal de Chicago. No podía despedirse de su querido padre, que le enseñó todas las cosas de hombres. Junto al ataúd, ante sus ojos afloraron recuerdos de su padre montándole a hombros cuando era niño, jugando a los indios con Tony. El senderismo y la pesca habían inculcado en el joven un interés por todos los seres vivos. Y ahora se ha ido. Yace en un ataúd. Su muerte fue prematura. Papá era siempre activo y alegre, a pesar de tener casi 70 años. En uno de los días de verano el hombre fue al huerto a desherbar las camas. Su salud era excelente. A pesar de ello, ocurrió la tragedia: se le desprendió un coágulo de sangre. No pudo salvarse, la madre quedó desolada por el accidente. Sus enfermedades crónicas empeoraron. Además, el médico le diagnosticó ataques de pánico e insomnio. Tony no podía abandonarla a su suerte. Ganaba un buen dinero, así que iba a llevarla a Washington, D.C., para contratar a una enfermera que cuidara de la mujer mientras Tony ganaba dinero para su futuro sin problemas. Sin embargo, no pudo hacerlo. La hermana de Lily sugirió a su hermano que volviera a casa por su cuenta y no se preocupara por nada. La madre tenía una casa grande en Chicago. Su superficie era de 220 metros cuadrados. Además, había una parcela ajardinada de 20 acres. La hermana le dijo a Tony que se mudaría a casa de sus padres con toda la familia y cuidaría de mamá. Tony, date cuenta de que es mejor así. Habrá sitio para mí, mi marido y mis hijos. Los nietos siempre estarán ahí para la abuela, alegrando sus días grises. Tendrá los cuidados que necesita y no tendrás que gastar dinero en una enfermera, dijo Lily entusiasmada. ¿Seguro que puedes darle los cuidados profesionales que necesita? Bueno, no puedo prometer cuidados profesionales, pero lo intentaré. Igor, es mi madre. Vale, vamos a intentarlo. Pero por favor, si te das cuenta de que no puedes soportar la tensión, házmelo saber. Todo debe ser de primera. No te preocupes. Así que, ese mismo día, Lily y su marido Harry empezaron a trasladar lentamente las cosas a casa de Angélica. A la mujer no le importaban los nuevos inquilinos. Estaba destrozada por los recientes acontecimientos que habían sucedido. Tony se despidió de su madre ese mismo día y viajó a Washington, D.C. Diariamente llamaba a su madre, preguntando por su bienestar. Durante 6 meses estuvo y parecía deprimida, y luego el hombre empezó a notar que la madre se ponía muy contenta cuando su hijo la llamaba. Esto continuó durante algún tiempo. Durante las llamadas, la madre siempre estaba sola en su habitación, nunca cerca. Al cabo de un tiempo, las llamadas del hombre empezaron a ser contestadas por su hermana. Cuando Tony preguntaba por qué el teléfono de Angélica estaba en su poder, Lily respondía que mamá lo había olvidado en la otra habitación. Esto ocurría a diario. Cuando la hermana le daba el teléfono a la madre, la mujer esbozaba una sonrisa al ver a su hijo. Todas las sospechas y dudas de Tony se desvanecían al ver a la mujer feliz. Así fue durante varios meses. Un día Tony se puso muy ansioso. No encontraba un lugar donde estar, no podía concentrarse en su trabajo.
Le parecía como si algo le hubiera pasado a su madre. Rápidamente tomó la decisión de llamar a Angélica. Tras pulsar el botón de llamada, la operadora le dijo que el abonado estaba fuera de cobertura. El pánico se apoderó del joven, pero trató de tranquilizarse, ya que en el barrio de Chicago donde vivía su madre se producían apagones con frecuencia. Durante la hora siguiente, el hombre intentó concentrarse en el trabajo, pero le fue imposible. El corazón se le aceleraba, la cabeza le daba vueltas con 1000 pensamientos que le quitaban todas las fuerzas. Tony no pudo esperar más y volvió a llamar a Angélica. Volvió a ocurrir, su madre no se ponía en contacto. Ha pasado algo, estoy seguro. ¿Y si el problema fue ayer y no pude llamar porque se me rompió el cargador del móvil? No, si hubiera pasado algo, Lily se habría asegurado de avisarme. Tony decidió esperar hasta la noche y volver a marcar el dolorosamente familiar número de teléfono. Después de terminar su trabajo, el joven subió a su coche y se fue a casa. En casa hizo otras 10-15 llamadas, que no dieron ningún resultado. No podía esperar, así que llamó a Lily. Hola. Lily, hola. Ha pasado mucho tiempo. Claro que ha pasado mucho tiempo. Solo llamas a tu madre, no te interesa cómo estamos. ¿Por qué dices eso? Estoy muy interesado, llamo a mi madre todos los días, podrías haber venido una vez para que pudiéramos hablar. Pero en vez de eso coges el teléfono, se lo llevas a tu madre y te vas. ¿Por qué querría estar allí cuando habláis? ¿Y si estáis guardando secretos? Dios, Lily, ¿qué secretos? Solo conversaciones normales y corrientes. Vale, lo entiendo. Vamos, confiesa, ¿no estarás llamando?, preguntó la hermana en tono indiferente. Sí, ya sabes, no consigo hablar con mi madre por teléfono desde esta mañana. Ah, Tony, llevamos todo el día sin comunicarnos. Seguramente por eso no has podido localizarla esta mañana, y además esta noche se ha ido a casa de una amiga. Sabes que tienes que reiniciar el teléfono después de un apagón, y mamá no sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Ah, vale. Entonces, por favor, cuando llegue a casa, mándame un mensaje, no importa la hora que sea. Tony, ¿qué te preocupa? Es una mujer adulta que tiene derecho a llevar su vida como quiera. Sí, lo entiendo, pero sigue siendo una persona mayor con un montón de enfermedades. Cálmate, no es la primera vez que viene de visita. Después de eso, Tony y Lily hablaron durante otros 5 minutos. Ella le contó sobre el éxito académico de sus hijos, sobre el despido de su marido en el trabajo, sobre su falta de dinero. El hombre se dio cuenta inmediatamente de lo que quería decir su hermana. Inmediatamente después de la conversación, le envió el dinero. Después, Tony y Lily hablaron otros 5 minutos. Ella le habló del éxito académico de sus hijos, de que su marido había sido despedido del trabajo y de que andaban escasos de dinero. El hombre se dio cuenta inmediatamente de lo que quería decir su hermana. Inmediatamente después de la conversación, le envió dinero. La actitud consumista de su hermana hacia Tony nunca le había satisfecho. Le ofendía que ella lo viera como una bolsa de dinero. Todas las semanas le enviaba dinero, que Lily debía gastar en el mantenimiento y una vida sin problemas de su madre. Recientemente, sin embargo, el joven se dio cuenta de que la madre había perdido mucho peso y parecía cansada. Angélica intentaba demostrar que se encontraba bien. Los intentos de averiguar por boca de su madre cómo la tratan Lily y su familia no tuvieron éxito. La mujer seguía cambiando de tema, diciéndole a su hijo lo mucho que le quería. Esas palabras distraían a Tony de la realidad de la situación. A veces solo pensaba en el empeoramiento de las enfermedades crónicas de su madre, así que no le preguntaba directamente, porque a Angélica no le gustaba que le tuvieran lástima. Después de hablar con su hermana, le quedó un pozo en el alma. Le costaba creer que su madre hubiera hecho las maletas y se hubiera ido sola a casa de una amiga. La cosa era que todas sus amigas estaban muertas o se habían mudado a otras ciudades. Angélica no podía levantarse, hacer las maletas, comprar un billete de avión y volar a Ekaterimburgo, ¿verdad? Claro que no. La noche llegaba a su fin. Tony aún no había recibido ningún mensaje de Lily en su teléfono. Debería haberse ido a la cama,
pero su cuerpo se resistía. Había un sentimiento alojado en su interior que le decía que huyera. ¿A dónde y por qué? El hombre no lo entendía. Media noche vagó por el apartamento, revisando los libros de las estanterías, comprobando los informes de los trabajadores subordinados. No había sueño en ninguno de sus ojos. Entonces recordó cómo su madre solía darle leche caliente y miel en los momentos en que estaba muy ansioso. Afortunadamente, esos ingredientes estaban en su frigorífico. Una vez preparada la bebida, Tony se la bebió inmediatamente. Quería relajarse, así que se tumbó en el sofá del salón. La bebida de la receta de su madre ayudó al joven. Se durmió al instante, durmiendo profundamente como en sus días de colegio. A las 6 de la mañana sonó el despertador. Tony se despertó con un terrible dolor de cabeza. Eran los efectos de una cantidad insondable de café bebido y pocas horas de sueño. En cuanto abrió los ojos, se apresuró a coger el teléfono. Resultó estar descargado. Dios, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Y si Lily me envió un mensaje durante la noche? ¿Y si mamá tenía una conexión y me estaba llamando, queriendo pedir ayuda? Con manos temblorosas, el hombre metió a duras penas el cargador en el enchufe. En cuanto se iluminó la pantalla, pulsó el botón de encendido. El teléfono arrancó, pero aparte de las notificaciones del sistema, no aparecía nada. Tony entró en pánico. Lo primero que tenía que hacer era calmar su dolor de cabeza. Corrió al botiquín, encontró algunos analgésicos y se los bebió. Se tumbó en el sofá para que el efecto fuera más rápido. Era inútil empezar a buscar hasta que se recuperara, porque su cabeza no pensaba en absoluto. En cuanto se le pasó el dolor, Tony cogió su teléfono. En su cabeza, pasó largo rato dándole vueltas a la idea de a quién llamar primero, a su madre o a Lily. La elección era obvia. Después de pulsar el botón de llamada, no ocurrió nada al otro lado de la línea, se hizo el silencio. La llamada se cortó. Volvió a marcar y nada cambió. Exhalando, Tony marcó por tercera vez, y solo entonces se enteró de que la persona que llamaba también estaba fuera de cobertura. Al encontrar a Lily en su libreta de direcciones, tardó mucho en decidirse a llamar. Tony temía escuchar noticias terribles que le rompieran el corazón. No le quedaba más remedio. Tenía que llamar. Hola. Tony, veo que me has echado de menos. Lo estás haciendo muy bien, hermano. Has estado llamando todos los días. Lily, por favor, no seas sarcástica. No puedo volver a poner a mi madre al teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Me estás ocultando algo? Oh, no puedes volver a llamar a tu madre. Bueno, eso es. Ya sabes, anoche volvió de casa de una amiga de muy buen humor. Quería enviarte un mensaje, pero me quedé sin dinero. Estoy atrasada con la cuenta del celular. Lo siento. Así que, dijo Tony nervioso. Intentó calmarse y no ser grosero con su hermana. Vale, te perdono. Pero entonces explícame, ¿por qué no puedo llamarla ahora? Mira, hermano, no lo sé. Acaba de ir a la clínica hace media hora para hacerse unas pruebas. No te preocupes, no es nada grave, solo un chequeo rutinario. No entiendo lo que está pasando allí. ¿Cómo puedes tratar a tu madre tan a la ligera? ¿En qué estás pensando? ¿Qué acordamos tú y yo? Tú no trabajas, tu marido no trabaja, yo te envío dinero a ti, a mamá. Todos sois libres, ¿por qué fue sola al hospital? Tony, no tienes que reprocharme nada con el dinero. Fue sola a hacerse las pruebas porque es una mujer sana y madura para su edad. No necesita una niñera. Y cuando hablábamos de que yo vigilaba a mi madre, no me refería a seguirla a todas partes. Así que déjate de confusiones, querido hermano. Tú eres el que no quería hacer de canguro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Al principio quería llevármela a Washington, contratar a una enfermera en condiciones para que la cuidara, llevarla a la clínica, llevarla a que le hicieran pruebas, organizar sus actividades de ocio. Pero no te conformaste con eso. Pensaste que cuidarías de nuestra madre.
Pero no resultó como me describiste. Te mudaste a su casa y te olvidaste de ella. Fue entonces cuando la llamada se cortó. Tony trató de llamar a Lily de nuevo, pero solo había pitidos cortos. El hombre estaba enfadado. Su enfado se extendía no solo a su hermana, sino también a sí mismo. Estaba seguro de que algo le había pasado a mamá. Y si ese era el caso, la culpa recaía enteramente sobre sus hombros, ya que había decidido tontamente confiar en Lily. Unos minutos más tarde, llegó un mensaje a su teléfono: no te atrevas a hablarme así, pavo arrogante. El mensaje conmocionó a Tony. No podía entender lo que le había hecho a Lily. Sus palabras eran la verdad que, según el proverbio, apuñalaba sus ojos. ¿Cómo puede actuar así? ¿No se da cuenta de lo que estoy pasando? ¿De dónde viene este egocentrismo? ¿Por qué soy yo la culpable de todo, aunque siempre he intentado complacer a todo el mundo? Siempre he vivido para ellos, era verdad. El hombre se olvidó de su vida personal. No le interesaba formar su propia familia, ya que sus parientes resultaban ser el único centro de atención. Trabajaba para ellos, rompía con las chicas si no apoyaban su celo por sus padres y su hermana. Básicamente, vivía solo para ellos. Nunca se negaba a ayudar, ni siquiera si su hermana le pedía una importante suma de dinero. Tony no tenía ni energía ni tiempo para esperar a que Lily entrara en razón y le hablara con normalidad. La decisión estaba tomada: ir a Chicago. El camino no estaba cerca, así que el hombre llamó a su jefe y organizó unas vacaciones no remuneradas. Como era un empleado cualificado y con experiencia, la dirección le siguió la corriente. En un principio, el joven iba a viajar a su ciudad natal en su propio coche, pero tras una sobria evaluación de su estado emocional, llegó a la conclusión de que era incapaz de conducir. Tony empezó a buscar los billetes más cercanos a Chicago, mientras hacía la maleta. El tren salía dentro de 3 horas. Era tiempo suficiente para tomarse su tiempo para llegar a la estación de tren. El tiempo ese día era atroz. La lluvia helada y el viento borrascoso daban escalofríos a todo el que cruzaba el umbral de su casa. Tuvimos que llamar a un taxi. Normalmente, a Tony le gustaban los taxistas que llenaban todo el trayecto de conversación e historias interesantes. Pero esta vez rezó para que no fuera así. Cuando el coche se detuvo y subió al asiento trasero, descubrió que el conductor era un hombre de aspecto asiático. Por alguna razón, enseguida se dio cuenta de que el joven no hablaba muy bien inglés. En parte le tranquilizó, pudo estar a solas con sus pensamientos, pensar en el plan de acción que emprendería cuando llegara a Chicago. Tony calculó mal, ya que llegó a la estación de tren 1 hora y media antes de lo previsto. Tuvo que pasar tiempo en la sala de espera. Aquellos 90 minutos se le hicieron eternos. Parecía como si las células nerviosas hubieran abandonado por completo su cuerpo. El zumbido en el pasillo le molestaba insoportablemente. Le parecía como si todo el mundo sintiera que era su deber atraparle o pegarle cuando pasaba. Los niños gritaban de tal manera que ni siquiera podía oír sus propios pensamientos en la cabeza. Cuando llegó el tren, se dirigió al vagón de la derecha. Allí, el revisor le acompañó hasta el compartimento donde estaba su asiento. Tony esperó ansiosamente a sus compañeros de viaje. Sobre todo temía que alguna pareja joven con un niño se instalara y lo volviera loco. El aparcamiento duró solo 15 minutos, y durante este tiempo nadie se mudó. Esto alegró mucho al hombre, que hizo su cama y se tumbó a descansar. Estaba tan cansado de las noches sin dormir y de los días ansiosos que no se dio cuenta de cómo se quedó dormido. De Washington a Chicago en aquel tren tardaría unas 16 horas, las 6 primeras de las cuales las pasó durmiendo. Era tiempo suficiente para dormir lo suficiente, despejar su mente y mejorar su concentración. Tras despertarse, Tony cogió un cuaderno y un bolígrafo, decidió registrar por escrito todas las variantes posibles de los acontecimientos. El hombre trató cuidadosamente de recordar todas las novias que se quedaron en la ciudad natal, parientes. Además, anotó los lugares que visitó su madre tras la muerte de su padre. No eran muchos, normalmente se trataba de tiendas o algunas oficinas gubernamentales. Para distraerse, el joven empezó a leer un libro que había sacado de la biblioteca de su casa. Devoraba las páginas a una velocidad de vértigo, le ayudaba a apartar la mente del lío que se estaba montando en su vida.
Por la mañana temprano, el tren llegó a Chicago. Cuando Tony subió al andén, se sorprendió de lo diferente que era la naturaleza autóctona. Aquí todos los árboles estaban ya en flor y en hoja, las petunias y los pelargonios florecían en los parterres. Aquí era casi verano de verdad, y lo que ocurría en Washington ni siquiera podía llamarse primavera. Era más bien finales de otoño. Las hojas y la hierba estaban descartadas, ya que las heladas seguían golpeando por la noche. En un principio, Tony había querido alojarse en una posada, pero decidió que sería mejor que se quedara en casa de sus padres. Los metros cuadrados permitían alojar a otro miembro de la familia. De la estación de tren a la casa había poca distancia, así que caminó. Con cada metro que pasaba aumentaba su tensión. Volvía una sensación de ansiedad que no podía ahogar ni con prácticas de respiración ni con confianza en sí mismo. Cuando llegó a la puerta de la casa, suspiró pesadamente y pulsó el botón del timbre. Un momento después, Lily abrió la puerta. «Hola, Tony, ¿qué te trae por aquí?» Sí, Lily, yo también me alegro de verte. Al menos podrías fingir que te alegras de verme. Después de todo, no he estado aquí en más de 2 años. Si querías que me alegrara, deberías haberme dicho que venías. Eres un fenómeno de la naturaleza. Esa es más o menos la reacción que esperaba. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí de pie? Así que, en realidad no me has dicho por qué estás aquí, ¿verdad? Lily, vine a mi casa. ¿Por qué no puedo entrar? Dios mío. No empieces, gruñón. Pasa, el joven había esperado una bienvenida más hospitalaria. La reacción de su hermana le sorprendió. Ella no le dio un gran abrazo o un beso. Ni siquiera le dejó entrar, así que Tony se quedó en el umbral como si estuviera en casa ajena. Al entrar en el pasillo, el hombre se dio cuenta de que la casa había cambiado mucho. Angélica siempre había tenido buen gusto. En su casa nunca había habido papel pintado de lujo, ni muebles, ni chucherías inútiles. Pero ahora el pasillo estaba cubierto de un extraño papel pintado verde con flores rosas. Era tan desagradable que Tony se apresuró a salir de allí. Cuando llegó al pasillo, se quedó estupefacto. Nada había cambiado aquí, pero había un pequeño detalle que estropeaba todo el interior. Todas las paredes estaban pintadas con rotuladores, cubiertas de pegatinas. En lugar de réplicas de alta calidad de cuadros de artistas famosos, las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles pegados con cintas catch. Por la expresión de su cara, estaba claro que estaba de los nervios. Quería gritar para averiguar cómo era posible que la casa hubiera pasado de perfecta a esto en tan poco tiempo. El joven se detuvo en el pasillo, mirando lentamente a su alrededor. Para ser sincero, incluso le daba miedo entrar en las otras habitaciones. Había envoltorios de caramelos, cajas y papel de regalo tirados por el suelo. No entendía qué estaba pasando aquí. Antes de que Lily se mudara con su madre, sus padres tenían una señora de la limpieza que limpiaba la casa 2 veces por semana, y hacía un buen trabajo. Tony pagó por sus servicios. Y lo interesante es que no rechazó sus servicios. Y por el estado de la casa que vio, era seguro asumir que no había sido limpiada en más de 1 mes por lo menos. «Hermano, ¿dónde diablos estás?» La voz de Lily venía de la cocina. Sí, ¿ya voy?» Estaba mirando las fotos de tus hijos en el pasillo. ¿Hiciste lo correcto? Estoy segura de que mis hijos son los verdaderos genios del futuro. Su trabajo exige la atención y el aprecio de los expertos. Te das cuenta de que están dotados desde que nacen. Ninguno de ellos fue a la escuela de arte. Ya lo veo. Susurró Tony en voz baja mientras se dirigía a la cocina con su maleta. No es que tuviera prejuicios contra el arte infantil, pero en este caso era obvio que los niños no tenían ningún talento. Estos dibujos eran normales. Así podría dibujar cualquier niño de su edad. Encima de eso, los colores fueron escogidos horriblemente. Era doloroso a los ojos mirar este trabajo artístico. Finalmente, Tony llegó a la cocina. Lily estaba de pie en la estufa, friendo algo en su sartén grasienta. La cocina y la estufa tampoco habían sido limpiadas en mucho tiempo. En ese momento el joven se dio cuenta de que en algunos sitios desayunaría,
comería y cenaría, pero no aquí. Lo único que realmente deseaba era encontrar a su madre y llevársela con él a Washington. En ese momento Lily terminó de juguetear con la sartén y se dio la vuelta. Vaya. Menuda maleta te has traído. Parece como si llevaras aquí 2 semanas. Bueno, ya sabes, he metido lo esencial porque no sé cuánto tiempo me voy a quedar. Es muy posible que regrese esta noche. Oh, bueno, bien, porque, ya sabes, vas a hacernos sentir un poco incómodos. ¿Incómodos? Lily, son 200 metros cuadrados, ¿cómo puedo acalambrarte aquí? ¿Elemental? Los niños están acostumbrados al espacio, y tú has decidido perturbar su comodidad. No estarán contentos, ¿y sabes quién sufrirá? Ciertamente tú no. Toda su psiquis la cargaremos Harry y yo. Bueno, ¿quién más debe soportarlo sino tú? Son tus hijos, no los míos. Si te hacen pasar un mal rato por venir a mi casa, es tu problema porque no los criaste bien. Tú eres el que no les dijo que no es solo su casa. Es insoportable hablar contigo. ¿Por qué viniste aquí? A buscar a mi mamá. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Estoy harta de no poder llamarla. Siento que no le estás dando el cuidado que necesita. ¿Sí? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, por lo menos, mira a tu alrededor. ¿Por qué es un desastre? Te envío dinero todos los meses para el sueldo de la señora de la limpieza. Supongo que ya no viene por aquí. Sí, tienes razón. No estaba satisfecho con la calidad de su limpieza. Decidí que podía hacerlo mucho mejor. Sí, no te lo dije. Si lo hubieras hecho, habrías dejado de enviar dinero para una señora de la limpieza. Y creo que deberían pagarme por mi trabajo. Hermana, no me importa. Pero no veo tu trabajo. ¿Qué le has hecho a la casa? Siempre ha sido acogedora y hermosa. ¿De dónde salió ese horrible papel tapiz verde con flores rosas que ni siquiera combinan con el piso? No me importan los dibujos de tus hijos que están pegados con cinta adhesiva. No me importan. ¿Pero por qué las paredes están cubiertas de rotulador? ¿Qué es toda esta basura en el suelo? ¿Dónde está tu trabajo que se supone que estoy pagando? Lily puso los ojos en blanco, levantó un poco las manos, muy altiva, continuó hablando con los niños. Nunca está de más. Lo creas o no, estuve limpiando ayer mismo por la mañana. Sí, claro, hay algunas obras de arte en las paredes, pero de todas formas hace tiempo que tengo pensado hacer reformas. Ruego a Dios que no sea como el pasillo. Bueno, eso no lo decides tú no vives aquí. Así que dejemos la elección en manos de los inquilinos. La indignación de Tony no tenía parangón. ¿Cómo podía comportarse así? ¿Por qué no le pone en pie de igualdad con ella? ¿Por qué le trata como si fuera un cualquiera? Había 1000 preguntas en su cabeza a las que no encontraba respuesta. Lily, mientras tanto, intentaba demostrar que en esta casa solo había una amante, y era ella. No soportaba escuchar que había que priorizar a su familia. ¿De qué clase de prioridad podían hablar si su marido ni siquiera trabajaba y vivían del dinero que Tony les enviaba? La indignación de Tony no tenía límites. ¿Cómo podía comportarse así? ¿Por qué no lo pone en pie de igualdad con ella? ¿Por qué lo trata como si fuera un cualquiera? Había 1000 preguntas en su cabeza a las que no encontraba respuesta. Lily, mientras tanto, intentaba demostrar que en esta casa solo había una amante, y era ella. No soportaba escuchar que había que priorizar a su familia. ¿De qué clase de prioridad podía hablar si su marido ni siquiera trabajaba y vivían del dinero que Tony les enviaba? Cuando su hermana intentaba demostrar algo, simplemente perdía los estribos. A Tony le recordó a Megera, como se contaba en los antiguos mitos. Se parecía un poco a ella. Lily normalmente empezaba a gesticular y a saltar cuando empezaba a gritar. Se le erizaba el pelo y parecía una serpiente. Un espectáculo aterrador, por supuesto. Tony no era el tipo de hombre al que le gustaban los escándalos. Sí, sin duda quería ser escuchado y llevar la verdad a Lily.
Pero ella lo negaba, no tomaba en serio sus palabras. Y cuando él esgrimía un argumento convincente, ella simplemente lo hacía reír. Dio gracias a Dios de que ni Harry ni sus hijos estuvieran en la casa. Si sus sobrinos hubieran estado rodeándolo todo el tiempo, no habría podido hablarle así a su hermana. Nunca había entendido a aquellos padres que escandalizaban delante de sus hijos. Al fin y al cabo, un niño debería crecer en el amor y la comprensión. Y si los padres se peleaban constantemente, o peor aún, se peleaban, los niños empezaban a tomarlo como una norma. Tony empezó a sospechar que en esta casa nadie mostraba ningún respeto, y mucho menos amor, por la madre. Al principio los nietos estaban contentos, pero luego se les echaban al cuello, pidiendo dinero y regalos. Pasaba el tiempo y Lily seguía sin calmarse. Lo que más le cabreaba era que Tony estuviera allí con cara de piedra. No entendía por qué estaba tan tranquilo. La mente del hombre era solo una brisa en este punto. Dejó de escuchar las palabras de su hermana, ya que la mayoría no eran más que las típicas tonterías e insinuaciones de egocentrismo. Lo que más le estresaba era el hecho de que no hubiera ninguna madre en la casa. Para ser más preciso, estaba seguro de que Angélica nunca aparecía por casa. Se preguntaba por qué Lily intentaba evitar el tema de su madre. Cada vez que Tony le tocaba el tema, era como si algún demonio despertara en Lily, tratando de culpar al hombre de algunas situaciones ridículas. Solo esperaba a que su hermana se desahogara. Tenía que pasar un tiempo. Ella debería quedarse sin energía o vocabulario de todos modos. Últimamente había estado culpando a Tony de muchas cosas, y tarde o temprano los motivos de su descontento se acabarían, dejaría de hablar y podría escuchar a su hermano. Bueno, al menos eso pensaba él. Media hora después, Lily cayó y se apoyó con ambas manos en la mesa de la cocina. Estaba toda de color púrpura, era obvio que estaba abrumada por la ira. Tony se dio cuenta de que estaba enfadada porque él había llegado sin avisar y la había pillado desprevenida. ¿Ya está? ¿Puedo hablar ahora?, preguntó Tony en tono tranquilo. Adelante, di lo que quieras y lárgate. No quiero que los niños te vean aquí. Es ciertamente interesante porque no puedo ver a mis sobrinos. Pero aún así, he venido por una sola razón. No he visto ni oído a mi madre en mucho tiempo. Entiendo que ella no está en casa ahora. Eres tan inteligente. Sí, tienes razón. Solo tienes que hacerle saber que vas a venir. Ella no lo sabía, así que fue a casa de una amiga a visitarla. Mira, me enteré ayer y anteayer. Te pedí que me llamarás cuando mamá llegara a casa. No lo hiciste. De hecho, dejaste de cogerme el teléfono por completo. ¿Qué se supone que debo pensar? Deberías pensar que estoy muy ocupada. Tengo toda la casa, los niños y el marido. Intento salir adelante con el poco dinero que me envías. Te envío dinero para que mamá no necesite nada. Y seamos sinceros, es mucho dinero. No iba a patrocinaros a ti y a tu familia. Ese es el trabajo de tu marido. Sí, me doy cuenta de que ha sido reducido. Pero esa no es razón para rendirse. Sabe que tiene 2 hijos que necesitan comida y ropa todo el tiempo. Depende de él mantenerlos, no de mí. Bien, no nos distraigamos. Voy a ir a mi habitación a esperar a que vuelva mi madre. No tienes que esperarla. En ese momento hubo confusión en la cara de Lily. Tony se dio cuenta inmediatamente de que la había pillado desprevenida. Así que algo había pasado. Necesitaba averiguarlo, pero su hermana se resistía. Lily dijo que mamá estaba cansada de quedarse en casa y había ido a visitar a su amiga en Dallas. El viaje era de más de 100 kilómetros. Angélica era una persona de edad avanzada. Por supuesto, según su hermana, el viaje no podía hacerse en un día. Mamá estará fuera 3 o 4 días. Así que no tienes que esperarla. Alégrate de que tu mamá por fin salió de su encierro y disfruta de la vida. Para ser honesto, estábamos un poco cansados, así que no me importó este viaje. Es raro, decisiones espontáneas como esa. Eso no suena para nada a mamá. Entonces,
¿Quién es esa amiga que dejó atrás? Sí, ¿cómo se llama? Ah, sí. Lucy. ¿Tía Tanye? No lo entiendo, ¿fue al cementerio durante 5 días? ¿Eres estúpido? ¿Qué cementerio? El cementerio de siempre, Lily. ¿Ella enterró a la tía Tanye hace 3 años? ¿Dónde dejaste ir a tu madre? Oh, así que me equivoqué, los ojos de Lily iban de un lado a otro. Lily, admítelo, ¿qué le pasa a mamá? Sí, te digo que nada. Se fue a casa de su amiga, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Pero debo haberme equivocado de nombre. Tal vez dijo que iba a la tumba de Lucy con su amiga, solo que no me di cuenta. ¿Qué hay de su móvil? No hay nada malo con su teléfono. Acabamos de hablar hace 3 horas. Lil, ¿no te parece raro que hayas hablado con ella hace 3 horas y yo no pueda llamarla en 3 días? Lo que es raro es que tu móvil sea tan cutre. ¿Has probado a llamar a la línea directa de tu compañía de móvil? ¿Tal vez tenga algún tipo de filtro de llamadas? Las compañías a veces activan servicios de los que ni siquiera has oído hablar. Yo uso una cuenta online. No tengo ningún servicio, la hermana no encontraba palabras para decirle. Se limitó a extender los brazos y encogerse de hombros. Permanecieron en silencio durante unos minutos, tras los cuales Lily salió al porche a fumar. Tony decidió esperarla en la casa, observándola a través de la ventana. Lily, sin embargo, no tenía prisa por volver a salir. Después de terminar el primer cigarrillo, encendió el segundo inmediatamente. Tenía los ojos fijos en la distancia, como en el vacío. Los movimientos apenas perceptibles de sus labios decían que estaba preocupada, ensayando otra rabieta. Tony se cansó de esperar y salió hacia ella. Su hermana ni siquiera se volvió, siguió fumando y murmurando algo para sí misma. Ni siquiera se dio cuenta de que había alguien más en el patio. El joven se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Ella se sobresaltó por la sorpresa. Parecía asustada, ahogándose con el humo de su cigarrillo, tosiendo, con lágrimas cayéndole de los ojos. Sí, no eran las lágrimas que Tony hubiera esperado. Lily, solo te pido una cosa. Por favor, dime la verdad. ¿Dónde está mamá? La mujer dio una profunda calada, aspiró el humo y lo volvió a soltar. Tenía las cejas juntas, estaba claro que intentaba pensar una respuesta. Lily no estaba preparada para este acontecimiento. Estaba claro que ocultaba algo. Al cabo de un momento, su rostro cambió radicalmente. De pensativa y tensa, pasó a ser dolorida. Cogió la mano de su hermano y con una voz llena de tristeza dijo: Tony, sé cuánto quieres a mamá. Pero ha ocurrido algo terrible. No quería decírtelo para que no te pusieras nervioso. Estoy segura de que podremos solucionar las cosas lo antes posible. Lily, por favor, nada de juegos preliminares. Solo di las cosas como son. Verás, mi madre salió de casa hace 3 días para ir a la tienda y desapareció. ¿Y qué? ¿Y no dijiste nada en todo el tiempo? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo cuando tu madre no aparece por ningún lado? Ni siquiera sabemos si está sana o no. No tiene 18 años cuando podría salir de casa y quedarse en casa de una amiga. Tony, lo peor de esta situación es el pánico. No exageremos. Te aseguro que puedes volver a Washington con tranquilidad. Para cuando el tren llegue a tu estación, mamá estará en casa. ¿Cómo puedo irme? Me acabas de decir que mamá está desaparecida, ¿y quieres que me quede con la sangre fría? ¿Estás loco? Vale, ¿qué ha dicho la policía? Vale, no fui a la policía. ¿Qué quieres decir? Literalmente, Tony. ¿No sabes que solo tienes que ir a la policía 3 días después de que una persona desaparece? Ya lo sé. Pero no suele ser para niños y ancianos. ¿Así que estás diciendo que has estado sentado sin hacer nada todo este tiempo? En parte tienes razón. Iba a ir hoy a la policía a poner una denuncia.
Pero arruinaste esos planes con tu visita sorpresa y un montón de denuncias infundadas. Tony estaba conmocionado por todo lo que dijo su hermana. ¿Cómo es posible que tu padre desaparezca y tú ni te rasques la cabeza? ¿De dónde había sacado Lily tanta indiferencia? Mientras tanto, la niña se levantó y habló de que últimamente había empezado a notar el extraño comportamiento de su madre. Quería observarla un rato para poder pedir cita con el médico y describirle todos los síntomas. Esperaba que el médico le recetara un tratamiento que hiciera volver en sí a su madre. El hombre no entendía de qué hablaba su hermana, porque la última vez que había hablado con su madre había sido hacía unos días. No había notado ningún comportamiento extraño por parte de ella. Su conversación también estaba amontonada, interesante. Tony estaba seguro de que Lily se lo estaba inventando todo. Ella pensaba que si presentaba a la madre de su hermano bajo una mala luz, su amor disminuiría y él dejaría de preocuparse por ella por completo. Pero eso era imposible porque estaba mintiendo. Tony lo sabía, pero no había forma de que pudiera demostrarlo. Cuando Lily se dio cuenta de que a su hermano no le afectaban sus discursos ensayados, decidió actuar. En un momento dado estalló en un llanto salvaje, cayó de rodillas al suelo y empezó a gritar. ¿De verdad crees que no me preocupo por ella? No me importa. Me aferro a ella con todas mis fuerzas. Mis hijos quieren mucho a su abuela. No quiero disgustarlos, por eso actúo así. Estoy tratando de calmarme, y estoy tratando de calmarlos. ¿Te das cuenta de que no hay lugar para el pánico, verdad? No puede anular la razón. Tenemos que confiar en que ella está bien. ¿Sabes? Pensé que había ido al cementerio de su padre. Fui a su tumba todos los días, esperando verla allí. Pero ella no estaba allí. Realmente creo que se está volviendo loca. ¿Tienes idea de lo doloroso que es perder a alguien que amaste toda tu vida? Creo que la muerte de su padre le ha pasado factura. Sí, y recordemos que su madre tenía esquizofrenia. Lo que significa que nuestra madre es propensa a ello. La gente con esa condición debería estar institucionalizada, no viviendo en la misma casa que los niños. ¿Te das cuenta del peligro que representa para todos nosotros? Lily, no entiendo qué está pasando aquí. Digamos que estás diciendo la verdad. Bueno, entonces explícame por qué nunca me has dicho nada. Siempre me dijiste que todo estaba bien. Hablaba con mi madre por teléfono todos los días, no parecía loca. No tenía pensamientos confusos, alucinaciones. Su memoria estaba bien. Estaba cuerda todo el tiempo. Quiero decir, si notaste algo extraño en ella, deberías habérmelo dicho. No, no lo hice. Quería vigilarla, no podemos tomar a alguien que es natural y negar su enfermedad. Quería esperar al pico, a la exacerbación, para poder llamar a los sanitarios y que lo vieran ellos mismos. ¿Qué paramédicos? Creo que me estás mintiendo. ¿Metiste a tu madre en un asilo y tratas de ocultármelo? ¿Qué? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Es mi madre, y la quiero mucho. Estoy preocupado por ella, por eso empecé a sospechar que ha empezado a desarrollar algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Tony no tenía energía para escuchar más tonterías. Mirando a los ojos llorosos de su hermana, se dio la vuelta y entró en casa. Cogió su maleta y se dirigió a su habitación en el segundo piso. Se dio cuenta de que iba a estar aquí mucho tiempo. Después de acomodar sus cosas en los estantes del armario, el hombre se sentó en la cama, tomó su teléfono en la mano y comenzó a pensar a dónde llamar primero. Tony tomó la decisión de que lo primero era ir a la policía, se dio una ducha rápida, se cambió de ropa y se dirigió a un aparcamiento cercano que tenía coches compartidos. Después de elegir un coche, condujo hasta la comisaría más cercana. En la entrada le recibe el agente de guardia, que le pregunta el motivo de su visita. Tony describió la situación en detalle, diciendo que su madre había desaparecido de casa hacía 3 días. Llevó una foto y describió algunos signos vívidos por los que se la podía reconocer fácilmente. El agente de guardia tomó declaración a Tony y le dijo que se fuera a casa, que no se preocupara, que la policía haría todo lo posible por él. Él quería creerlo, pero sabía muy bien cómo trabajaban los agentes.
Lo último que les alegraba era tener que poner toda su voluntad en sus puños, poner todas sus energías en encontrar a un hombre que no les importaba. Sin embargo, Tony no podía hacer nada más. Salió de la comisaría y se dirigió a su coche. Cuando se puso al volante, no sabía a dónde iba. Nadie le esperaba en casa, o mejor dicho, su hermana le esperaba con una nueva ración de reclamaciones. Así que decidió quedarse en el coche y llamar a todos los hospitales y tanatorios. Marcó números uno tras otro, preguntó si habían recibido a una mujer, dijo su nombre, describió su aspecto. Pero todos dijeron que no había ingresado ningún paciente con esa descripción en los 3 días siguientes, entonces solo tenía un número de teléfono al que podía llamar. Era el teléfono de la morgue. Le temblaban las manos, su corazón y su cerebro negaban que tal escenario fuera posible. Pero aún así, Tony pulsó el botón de llamada. Cuando le contestaron, describió a su madre con voz temblorosa para que el empleado pudiera responder si tal persona había sido ingresada. Para su alegría, la respuesta fue negativa. Tony exhaló, pero el temblor de sus manos no pudo aliviarse. Más que nada en el mundo, quería emborracharse. Pero estar intoxicado solo entorpecería su supuesta investigación. Sentía un dolor tan intenso e insoportable que no sabía dónde meterse. Realmente le faltaba un familiar a su lado, a quien poder describirle todo el dolor que se siente en su corazón. Esa persona era su madre, no había nadie más en quien pudiera confiar. Cuando oscureció, se dirigió a casa. Después de aparcar el coche, se quedó parado delante de la entrada durante mucho tiempo. Tony no quería entrar, ya que había gente que no estaba contenta con él, que no le entendía, que, al fin y al cabo, no estaba haciendo nada al respecto. Se dio cuenta de que no había luces encendidas en ninguna parte de la casa. Era una buena excusa para colarse en su habitación sin ser visto, y así fue. Cuando abrió la puerta, no vio ni un par de zapatos en el pasillo. Al parecer Lily y su familia se habían ido a alguna parte o de visita. Tony se alegró de este giro de los acontecimientos. Aunque quería a sus sobrinos, no podía dejar que lo vieran así. Los chicos siempre recordaban al tío Tony como un hombre amable y alegre. Pero ahora había un rastro de tristeza en su rostro. No tenía ganas de divertirse, de socializar. No tenía ganas de vivir. Sin su madre, no veía el sentido de su existencia. Se dio cuenta de que tal vez era algún tipo de doloroso apego al hombre, pero no podía hacer nada al respecto. Había sido un día duro, así que cuando Tony llegó a su habitación, fue directo a su cama. Dormir bien y descansar era vital para él. Estaba agotado hasta la extenuación, pero a pesar de ello, no había conseguido conciliar el sueño. Durante horas intentó adoptar una postura cómoda, despejar su mente de malos pensamientos, pero nada le ayudaba. Bien entrada la noche, escuchó a la familia de Lily llegar a casa. Actuaban como si no hubiera nadie en la casa, haciendo ruido, gritando, golpeando las puertas. Era extraño, porque deberían haberse dado cuenta de que sus zapatos estaban en el umbral y suponer que ya dormía. Pero a nadie le importó, el resentimiento consumía a Tony. Lamentaba que las personas más cercanas a él actuaran como si nada hubiera pasado. Intentó pensar en 1000 razones por las que podría haber merecido ser tratado así. En algún momento, su cuerpo le indicó que no podía aguantar más, y Tony cayó en un profundo sueño. Cuando se despertó, pensó que era la hora de comer. Sin embargo, el reloj marcaba las 8 de la mañana. Lo primero que hizo fue coger su teléfono para ver si alguien le había llamado. Sin embargo, no había ninguna notificación. El hombre se dirigió a darse una ducha, y tras ello, se vistió y salió de casa. Se detuvo en la primera cafetería que encontró para desayunar. Durante la comida, pensó en el siguiente plan de acción. Aunque habían pasado 4 días desde la desaparición de su madre, tenía que actuar con rapidez. En ese momento, lamentó su falta de dotes detectivescas, pues no sabía por dónde empezar. Después de desayunar, decidió dar un paseo por los lugares favoritos de su madre con la esperanza de encontrarla allí. Visitó varios parques, caminando no solo por los callejones principales, sino también por los secundarios que discurren por el bosque. Contempló la densa vegetación. Tony supuso que su madre podría haber paseado por aquí,
y que en algún momento se habría puesto enferma y se habría caído entre los arbustos. Estos callejones no estaban abarrotados, así que quizá no la hubieran visto. Pero los parques estaban despejados. Así que decidió mostrar la foto a los transeúntes para que pudieran identificar si ella estaba aquí o no. Para su consternación, todos seguían diciendo lo mismo, que no habían visto a una mujer parecida aquí. A Tony aún le quedaban algunos lugares en los que podría haber estado mamá. Más exactamente, lugares donde su madre podría haber estado. Angélica siempre había sido una mujer cuidada, cuidaba su aspecto, acudía a profesionales para mantenerse guapa en todo momento. En toda su vida, Tony solo recuerda un mes en el que su madre se había excedido en su aspecto. Fue precisamente el mes siguiente a la muerte de su padre. Temía que nunca volviera a ser la de antes. Sin embargo, un mes después, concertó otra cita con su peluquero favorito, que le refrescó el pelo. El siguiente paso fue una manicura. El joven se alegró mucho cuando su madre empezó a cuidarse de nuevo, entonces a Tony se le ocurrió que Angélica podría haber ido a un salón de belleza hacía 4 días. Cuando llegó a la dirección correcta, encontró a la maestra que habitualmente la peinaba y le hizo algunas preguntas. Por desgracia, la mujer dijo que no había visto a su madre en 2 semanas. Así que fue a casa de la manicura. Conocía su dirección porque había llevado a su madre a la manicura muchas veces. Allí consiguió encontrarse con la mujer cerca de la entrada. Ella lo reconoció inmediatamente y le preguntó cómo estaba Angélica. En ese momento Tony se dio cuenta de que ella tampoco había visto a su madre. No obstante, le describió la situación y pidió al capataz que le avisara si sabía algo. Cuando Tony subió al coche, se sintió desolado. Sentía como si alguien le hubiera arrancado el corazón, no podía explicar de otro modo aquel dolor insoportable. Sus nervios cedieron y amargas lágrimas brotaron de sus ojos. Al principio intentó llorar en silencio, pero a cada minuto que pasaba los sollozos salían más y más de su garganta. Ya no podía contenerse. Lo que le estaba ocurriendo se llamaba verdadera histeria. Nunca se había encontrado en una situación tan desesperada. Se sentía en el limbo, pues no sabía dónde estaba su madre ni qué le había ocurrido. Al cabo de 20 minutos se calmó y decidió ir a la comisaría. Cuando entró, vio a otro agente de servicio. Le explicó que había presentado una denuncia ayer, pero el policía le dijo secamente que estaban investigando el caso. El oficial de guardia intentó transmitirle que los casos de las personas no pueden resolverse en un plazo de 2 días. La rapidez de la investigación depende de los hechos que se vayan descubriendo. Pero de momento aún no se sabía nada. Para sorpresa de Tony, se enteró de que su hermana y su familia aún no habían sido llamados para ser interrogados. Estaba indignado por la inacción de la policía, pero no podía apelar a una autoridad superior ya que había pasado poco tiempo. Antes de volver a casa, el hombre decidió dar un paseo por los lugares que él y su madre solían frecuentar cuando era joven. Tenían una gran afición por el rincón vivo que se encontraba en el parque central. Siempre compraban comida especial para los animales de la entrada. Sobre todo se quedaban en el estanque donde nadaban cisnes, patos y tortugas. Ese era el caso también esta vez. Cuando Tony entró en el rincón de estar, fue directamente al estanque. Allí se sentó en un banco y empezó a dar de comer a los pájaros. A las tortugas no les interesaba su comida, ya que era principalmente vegetal. No podía apartar los ojos de la familia de cisnes, que incluía un macho, una hembra y una nidada de polluelos. Intentó varias veces contarlos, pero perdía la cuenta. El hombre decidió probar suerte una vez más, cogió el móvil y marcó el número de su madre. No sabía si ella no le contestaría, pero consideró que era su deber llamar hasta que se aclarara toda la situación. Así lo hizo, pero al final de la línea le dijeron que estaba fuera de cobertura. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta de proporciones inimaginables. Había niños y sus padres correteando, y Tony no pudo evitar pensar en todas las veces que habían pasado los fines de semana en familia en este santuario de vida salvaje. Más que nada, quería volver a esa época, cuando la infancia era despreocupada y mamá y papá estaban ahí para él. Nunca había imaginado que él y su hermana tomarían caminos separados, que su relación se desmoronaría.
Estaba seguro de que Lily y él irían de la mano el resto de sus vidas. Pero unos celos impensables y el interés propio se habían apoderado de su hermana. Le parecía que sus caminos no volverían a cruzarse. Cuando llegó a casa, fue recibido en la puerta por Lily y Harry. Por la expresión de sus caras, estaba claro que no eran felices. Mentalmente, comenzó a repasar las razones que podrían haberlos puesto de nuevo en ese estado. Hola, hermano. Hola, chicos. ¿Cómo estáis?, preguntó Tony con una sonrisa triste. Gracias a ti, no muy bien. ¿Qué he hecho otra vez? ¿No lo entendéis? Harry empezó a hablar en tono agudo. No lo entiendo. No he estado en casa en todo el día. Ni siquiera puedo adivinar lo que ha pasado aquí. Tony, Lily inició la conversación con semblante serio. Tengo entendido que has puesto una denuncia. Justo ayer te decía que no quería que los niños supieran lo que estaba pasando. Y da la sensación de que lo haces por despecho. ¿Puedes explicar lo que pasó? Nos han llamado para interrogarnos por tu declaración. Tony, no solo Harry y yo, sino nuestros pobres hijos. ¿Tienes idea de lo que han pasado? Es tanto estrés. No sé cómo consolarlos ahora. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué no puedes dejar las cosas como están? ¿No hacer nada? ¿Esa es tu manera de salir de esto? Sí, Tony. Lo mejor que podemos hacer es sentarnos y esperar. Estoy seguro de que mamá volverá pronto. Ella siempre ha tenido nuestros números de teléfono en su bolso. Creo que cuando recupere la conciencia le pedirá a un transeúnte que nos llame. ¿Qué te hace pensar que no es ella misma? Bueno, ¿cómo explicas si no el hecho de que se levantara y saliera de casa? Es un claro indicio de que algo raro pasa por su cabeza. Eso es lo que te he estado diciendo. Tú no vives con nosotros, no ves nada de esto. Lily, pensaría que tienes razón si no hubiera hablado con mi madre en todo este año. Pero la llamé todos los días. Mantuve mis ojos en sus expresiones faciales. Sus emociones eran claras. Sus ojos eran claros. Ella y yo hablamos durante horas, y ni una sola vez la vi tener ninguno de los ataques de los que hablas. Creo que te lo estás imaginando. Para ser honesto, creo que simplemente te hartaste de tu madre y estabas buscando una excusa para deshacerte de ella. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Quién te crees que soy? Lo dejé todo, me mudé a su casa, cambié a los niños de colegio para que les fuera más fácil ir a la escuela, y dices semejantes tonterías. Nunca he hablado mal de ninguno de mis parientes, y mucho menos de mi propia madre. El tiempo que pasaste hablando fue una gota en el mar. No la viste en su vida normal, por la mañana, antes de acostarse, a la hora de comer. Tony se volvió completamente salvaje. No salía de su cuarto, les gritaba a mis hijos cuando querían verla. No es normal. Lo único anormal, en opinión de Tony, era la actitud de su hermana hacia su madre. El hecho de que Lily no sintiera ninguna gratitud hacia Angélica, que había invertido mucho esfuerzo en criar a sus hijos. Mamá siempre estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que su hija y su hijo tuvieran todo lo que querían. Para que los niños sintieran constantemente el amor paterno, se decidió que Angélica sería ama de casa y el padre el sostén de la familia. A Tony siempre le gustó este arreglo, soñaba que cuando tuviera una familia, su mujer tampoco trabajaría. El escándalo con Lily y Harry duró 1 hora y media más. Todo el tiempo se abalanzaban sobre Tony con acusaciones, tratando de demostrarle que Angélica se había vuelto loca. Tony no quería creer nada de eso. Era imposible interrumpir a esa gente. Lo tenían literalmente acorralado en una esquina, sometiéndolo a una presión psicológica extrema. Cuando Harry empezó a hablar de que Angélica se había vuelto peligrosa, nerviosa, furiosa, Tony realmente quiso pegarle. El joven apenas podía contenerse. Se dio cuenta de que si levantaba la mano, Lily llamaría a la policía contra su hermano, aunque Harry recibiría su merecido. En algún momento, el hombre se dio cuenta de que no sería capaz de tener una conversación adecuada con esta gente, ya que se negaban a oírle o escucharle de ninguna manera. Solo tenía que capear el temporal,
pues en algún momento su hermana se cansaría de ser escandalizada. Bajó al suelo y se sentó sobre alguna bolsa que había allí tirada. Había una expresión de sorpresa en los rostros de Lily y Harry, se habrían esperado cualquier cosa de aquel hombre, pero no esta calma sepulcral. El secreto de este estado de Tony era simple, simplemente estaba cansado, no tenía energía para nada más. El hombre se dio cuenta de que era inútil quedarse en esta casa. A pesar de que tenía todo el derecho a vivir allí, no le darían paz. Todos los días había berrinches y escándalos. Las voces de su hermana y su marido resonaban levemente en sus oídos mientras su cabeza se llenaba de otros pensamientos. Necesitaba salir de aquí, pero a dónde iría exactamente aún no lo había decidido. A Tony le pareció una buena idea instalarse en un hotel. Pero había un problema, no sabía cuánto tiempo tendría que quedarse en Chicago. El teléfono estaba en silencio, su madre seguía sin cogerlo, o más bien estaba fuera de cobertura. La búsqueda se prolongaba, no tenía noticias de la policía. Volver al trabajo era una idea estúpida. Debido a sus constantes preocupaciones, Tony no podía concentrarse, su trabajo era monótono y requería mucha atención. Para volver al trabajo, Tony decidió pedir cita con un psiquiatra mañana. Este médico debería ayudarle a calmar su alto nivel de ansiedad, así como a devolverle un sueño normal y profundo, ya que últimamente le aquejaba a menudo el insomnio, que le dejaba sin energía durante todo el día. Lily, mira a tu hermano, dijo Harry, señalando a Tony con las manos, ¿no lo reconoces? Es igualito a tu madre. Lily. ¿Está tan loco como ella? Le damos argumentos lógicos, y míralo, ni siquiera los escucha. Está en su propio mundo. Por eso tiene tantas ganas de encontrarla, porque aparentemente es la única que lo entendió. Un loco siempre apoyará a un loco. Tú y yo hemos gastado tanta energía en él, y todo ha sido para nada. Sí, querida. Probablemente tengas razón. Mira esos ojos de loco que tiene. Incluso estamos hablando de él ahora mismo, y ni siquiera puede oírnos. Me pregunto qué le pasa ahora. Tal vez piensa que tiene 8 años y está en una caja de arena y por eso se sentó en el suelo aquí. Es horrible. Dios, soy la única normal en toda la familia. Cariño, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eres la única persona cuerda en tu familia. Tu madre, tu hermano. Sí, y seamos honestos, tu padre no está muy lejos de ellos. ¿Sabes? Él también tenía un pequeño giro. Odio admitirlo, pero noté algunas cosas extrañas en él en los últimos años de su vida. Sí, bueno, verás, esos genes rotos pasaron de mí y fueron a mi querido hermano. ¿Sabes? He oído decir que se supone que los locos deben estar tranquilos, hablar con un tono de voz firme y tranquilo. Dicen que si les gritas, podrían atacarte. Así que, cariño, seamos un poco más tranquilos, o nunca sabremos que nos golpeó. Dios no quiera que ese armario de medio metro se nos eche encima y nos muerda. Entonces tendremos que vacunarnos contra la rabia. Eso es todo, dijo Tony en voz baja, levantando la cabeza hacia sus compañeros. ¿Habéis hablado? Puedo hablar ahora. Las caras de Lily y Harry cambiaron en un segundo al darse cuenta de que Tony estaba consciente, había oído y comprendido. Ambos cruzaron los brazos sobre el pecho, haciéndole saber que estaban dispuestos a escucharle. Vale, aquí los únicos con los genes rotos sois vosotros. Lily, sabes que no voy a decir nada de tu marido, ya que es un extraño en nuestra familia. Pero realmente no entiendo cómo puedes estar tan disgustada con tu familia, con tu pasado. Durante toda tu vida estuviste envuelta en el amor de tus padres, en el cariño, no te negaron nada, pagaron por tu educación, por tus deseos. Y ahora estás ahí hablando mierda de tus padres que te lo dieron todo. Creo que descubrí lo que realmente pasó. Mamá probablemente salió de la casa para ir a la tienda y nunca regresó. Algo debe haberle pasado, o no me explico por qué no está aquí. Te pareció bien, así que no fuiste a la policía, no me lo dijiste. Eso es lo que querías, porque querías esta casa para ti. En un año te cansaste de compartirla con tu madre, que al parecer te dio repetidos consejos sobre su mantenimiento, que, según veo, ignoraste. Sí.
Sí. Sí. Sí, Tony. Has acertado. Sí, estoy harto de vivir con mi madre, cuidarla, tratar sus dolencias. Ya sabes, quiero vivir mi propia vida. Tengo un marido, hijos, tengo que vivir para ellos. Para ellos. ¿Es mucho pedir? No. Y si mamá se fue de casa, es porque quiso. Si estuviera en su sano juicio, volvería. Así las cosas, Harry y yo te hemos dicho muchas veces que está fuera de sí. Es un gran peligro. Creo que la encontrarán y la internarán en un hospital psiquiátrico. Tony, ¿te das cuenta de que es el único lugar que puede darle ayuda competente? No puedo hacerlo. Jesús, eres un demonio en carne y hueso. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo habría estado allí en un santiamén. La habría encontrado rápidamente, pero ahora, ¿dónde puedo encontrarla? ¿Puedes decírmelo? Aunque esté loca, como dices, está en doble peligro. Lily. ¿Y si está muerta? ¿Has pensado en eso? Claro que lo he pensado. Si está muerta, eso también es bueno. Es un gran peso fuera de nuestros hombros. Ya no tenemos que cargar con ella. Ya no tienes que complacer todos sus caprichos. ¿Qué caprichos? ¿De qué estás hablando? ¿Así que crees que nuestra madre merece morir porque lo estás pasando mal con ella? Y lo que no entiendo es que, si ella era tan dura contigo, ¿por qué no me lo dijiste? Lily, en ese caso, habría ido a buscarla, y si ella no quería, habría contratado cuidadores 24 horas que rotarían entre ella. No te he contado lo difícil que es esto para mí, porque no quiero salir de esta casa. ¿A quién le importa si quieres o no quieres? Tienes tu propia casa donde vivías antes. Podrías volver allí y ya está. Ya no quiero vivir en nuestra casa de 2 dormitorios con nosotros 4. Aquí es exactamente donde pertenecemos. Somos espaciosos y cómodos. Lo más lógico sería poner a mi madre en la habitación de 2 camas y que una enfermera la cuidara. Pero estoy bastante seguro de que nunca habrías estado de acuerdo con eso. Claro que no. Mamá está acostumbrada a vivir en esta casa, es su hogar. Nuestro padre la construyó. La construyó para todos. Y tú has decidido tranquilamente quitárnosla. ¿Y a quién? A mi propia madre. ¿Por qué tiene que mudarse a tu habitación de 2 dormitorios? ¿No te gusta vivir allí? Entonces deberías haber comprado un apartamento más grande o una casa. ¿Con qué dinero? Sabes muy bien cuál es nuestra situación financiera. Papá está muerto, mamá ya no necesita una casa tan grande. Bueno, no es tan importante. Para tener dinero, querida hermana, hay que trabajar. Sinceramente, estoy conmocionada. No entiendo qué tienes en la cabeza. ¿Por qué eres tan egoísta y codiciosa? Te involucras con ese Harry tuyo y te conviertes en un monstruo. Me avergüenza ser tu pariente. Y recuerda, Lily, si algo le pasa a tu madre, recaerá sobre tu conciencia. En ese momento Tony se asustó, apartó a Lily y a Harry de un empujón y se fue a su habitación. Cerrando la puerta tras de sí, se sentó en su cama. Estaba satisfecho de haberle dicho todo lo que pensaba. Se dio cuenta de que Lily no tomaría en serio ninguna de sus palabras mientras su marido Harry estuviera cerca. Por alguna razón él tenía una influencia muy fuerte sobre la mujer. Ahora Tony estaba seguro de que cuando Lily le pedía que le enviara dinero, no era su deseo, sino el de Harry. A su marido no le gustaba nada trabajar. En sus pocos 27 años, había cambiado unas 10 especialidades. En todos los trabajos había estado más de 3 meses. A veces tenía suerte, después de dejar su anterior trabajo, encontraba uno nuevo. Y a veces, las pausas entre el despido y el empleo eran de medio año. ¿Cómo iban a vivir en esta casa sin el apoyo de Tony? En invierno, la factura de los servicios superaba los $5.000. Es una cantidad insuperable para una familia en la que nadie trabaja. Después de todo lo que pasó, Tony no iba a ayudar económicamente a la familia de su hermana.
Esto solo demuestra una cosa, que la deuda de los servicios públicos no haría más que aumentar cada mes. En ese momento, el hombre sintió pena por su hermana. Después de todo, él la conocía de verdad. En lo que se había convertido después de casarse, era difícil siquiera llamarla ser humano. No le quedaba ni gratitud ni piedad, se había convertido en una auténtica bruja. Su madre siempre le había inculcado las habilidades para cuidar su apariencia, que Lily había utilizado con éxito durante la mayor parte de su vida, pero últimamente lo había estropeado todo, y se había convertido en una vulgar mujer trillada. Era una pena, porque era muy guapa y aún joven. Así, sumido en sus cavilaciones, Tony pasó la siguiente hora y media. Seguía exigiendo acción. Se dio cuenta de que no podía hacerlo para buscar a su madre. Haría falta la fuerza que le había abandonado hacía casi una semana. Esperaba que la policía se ocupara del caso y se pusiera en contacto con él en cuanto se supiera algo. Desde luego, los agentes no le inspiraban ninguna confianza, pero no había nada que hacer. Tony se levantó de la cama, fue al armario y sacó su maleta. Se la quedó mirando largo rato, incapaz de decidirse a empezar a empaquetarla. Temía que, en cuanto saliera de Chicago, encontraran a mamá, y ahora habría que rescatarla de las garras de su intrigante y malvada hermana. ¿Y si los vecinos empezaban a cuchichear después de que se fuera? ¿Y si piensan que su madre no le importa lo suficiente como para dejarlo todo? ¿Cómo les explicaría a todos ellos en ausencia que le importaba, que había hecho todo lo posible? Tony abruptamente empezó a sacudir su cabeza de lado a lado como para sacar esos malos pensamientos de ahí. Llegado el momento, el hombre empezó a hacer la maleta, metiendo alternativamente camisas, jerseys y pantalones. Cuando la maleta estuvo llena, Tony la tapó, miró alrededor de su habitación una vez más, la abotonó y se dirigió a la salida. Tony no se sentía cómodo bajando las escaleras ya que los hijos de su hermana estaban allí. Quería mucho a sus sobrinos, pero por culpa de su madre no podía ni mirarlos. Intentó no mirar a su alrededor, caminando decidido hacia la puerta. Cuando salió de casa, se subió a un coche compartido y se dirigió a donde le llevaron sus ojos. Estaba claro que era necesario avanzar hacia la estación de tren, pero Tony no podía soportar la idea. Algo tiraba de él hacia atrás, varias veces dio la vuelta al coche y se dirigió hacia la casa de sus padres. Pero al cabo de 1,5 kilómetros se detuvo, recobró el sentido y volvió a dar la vuelta, para alejarse de allí lo antes posible. Mientras no decidía a dónde ir, el tiempo empeoró. Pesadas nubes negras se cernieron sobre el cielo despejado y empezó a llover con fuerza. Además, el viento aumentaba, era imposible conducir en esas condiciones. Tony se detuvo en una gasolinera. Al entrar, empezó a deambular por el minimercado en busca de cualquier alimento que pudiera quitarle el hambre. No, en realidad no tenía hambre. Siempre que Tony estaba nervioso, comía algo que le quitara el estrés. Era un problema que tenía desde niño. Su madre intentó combatirlo, lo llevó a psicólogos, pero nada sirvió de ayuda. El hombre recordaba cómo este hábito le perjudicaba. Antes de los exámenes finales Tony estaba muy nervioso. Según su propia valoración y la de los profesores, estaba perfectamente preparado para graduarse en la escuela y entrar en el instituto. Pero esto no le salvaba de la ansiedad que le acompañaba durante todo el día. En ese momento, Tony picoteaba especialmente a menudo caramelos, patatas fritas y bollos. Al cabo de 2 meses, se dio cuenta de que no le entraba el elegante traje que le habían comprado sus padres para la graduación. El joven se subió a la báscula y se quedó boquiabierto. En solo 2 meses había engordado casi 20 kilogramos. Solo quedaban 2 semanas para la graduación, incluso con muchas ganas no le habría dado tiempo a adelgazar. Los padres vieron que su hijo estaba muy disgustado, no le regañaron. Al día siguiente fueron todos juntos a comprarse un traje nuevo. Esto calmó un poco a Tony. Después de aquel incidente, cuando le ocurren estos disgustos, enseguida se pone a hacer deporte. Esto le ayuda a quemar las calorías que ha consumido durante el momento de estrés. Gracias al deporte, aunque poco frecuente, Tony siempre ha estado en buena forma. En el minimarket, el hombre compró patatas fritas, chocolatinas, refrescos y algunos perritos calientes. No se lo comió todo en la cafetería situada en el mismo edificio, sino que se dirigió a su coche.
Estaba seguro de que no podría con todo lo que había comprado, pero se equivocaba. Literalmente 20 minutos después, todas las bolsas estaban vacías. Su estómago estaba lleno, sin embargo el hambre causada por los nervios no iba a ninguna parte. Empezaba a irritar a Tony. En un momento dado se alegró de su estado ya que tenía nuevas emociones. Durante toda la semana había estado lleno de ansiedad, tristeza y añoranza, pero ahora también estaba irritable, la lluvia seguía cayendo y él no podía irse. Tenía que dedicarse tiempo a sí mismo. Tony se dio cuenta de que el coche estaba aparcado bajo un toldo. En ese momento decidió que la mejor manera de pasar el tiempo sería haciendo deporte. El hombre salió, se remangó las mangas y los pantalones y empezó a hacer sentadillas. Cuando ya había hecho 3 aproximaciones de 45 veces, empezó a hacer flexiones. El asfalto húmedo le enfriaba las manos, así que no pudo hacerlas durante mucho tiempo. Para volver en sí y enfriar sus emociones, Tony salió de debajo del toldo y la lluvia helada cayó sobre él. Gotas frías recorrieron todo su cuerpo, y el hombre sintió como si poco a poco volviera en sí. Su mente se aclaraba, sus pensamientos se aclaraban. Por fin se dio cuenta de que no había nada que pudiera cambiar. La única solución verdadera era ir a la estación de ferrocarril para comprar un billete a Washington y volver a su antigua vida. Siguió de pie hasta que se empapó. La gente le miraba desde las ventanas del minimarket. Se preguntaban quién era ese loco que se alegraba tanto de la lluvia. No le importaba la gente que le rodeaba. Si cualquier estúpida acción le ayudaba a volver a la vida, lo haría. Mientras escalofríos empezaban a golpear todo su cuerpo, Tony se dirigió al maletero del coche. Abriéndolo, comenzó a buscar ropa seca en la maleta que se pondría ahora. Inmediatamente se dio cuenta de que entrar en el coche con la ropa mojada era una idea estúpida, así que empezó a desvestirse justo fuera. Algunos de los curiosos se acercaron a las ventanillas, sin avergonzarse de su excesivo interés. Tras desnudarse hasta quedar en ropa interior, se metió en el asiento trasero del coche. Allí, vestido con ropa cálida y seca, se dio cuenta de que había cometido un gran error. No tenía paraguas, lo que significaba que tenía que salir por la puerta trasera y sentarse en el asiento delantero. No quería volver a mojarse, así que empezó a trepar por la cabina hasta el asiento del conductor. Le costó hacerlo, porque Tony medía 190 centímetros. Sus largas piernas tenían que levantarse lo más alto posible sin los zapatos sucios. En cuanto lo consiguió, puso las llaves en el contacto, arrancó el coche y se dirigió a la estación de tren, dejando el coche compartido en el aparcamiento de la estación de tren. Tony recogió su maleta y se dirigió a la taquilla. Realmente quería dormir bien, así que tomó la decisión de comprar un compartimento directamente para no tener compañeros de viaje más adelante. El tren era rápido, el viaje duraría 16 horas. Tiempo suficiente para descansar. El tren llegó en 2 horas y media. Durante este tiempo Tony tuvo tiempo de ir de compras, comprar comida para el viaje, un libro, un cuaderno y un bolígrafo. Para mantenerse en contacto, fue a una tienda de teléfonos móviles y compró una powerbank. Cuando volvió a la estación, faltaban 15 minutos para que llegara el tren. Tony estaba muy contento de haber conseguido mantenerse absorto durante esas 2 horas, y no tenía tiempo extra para pensar en sus problemas. Al entrar en el compartimento, lo primero que hizo el hombre fue cenar. Era difícil llamarla cena. Se preparó un café 3 en 1, sacó 3 pasteles con patatas, que compró en el supermercado, y les puso salchichas por encima. Resultó ser una especie de bocadillo. Después de comer, Tony se tomó inmediatamente una pastilla de somníferos, que compró en la farmacia frente a la estación de tren. El medicamento actuó muy suavemente, el cuerpo de Tony se debilitó poco a poco, sus párpados se hicieron más pesados, y luego se volvió cada vez más confuso y no permaneció en su cabeza durante mucho tiempo. Ni él mismo se dio cuenta de cuando se quedó dormido, durmió profundamente, se despertó solo a las 10 de la mañana. Tony sintió que su cuerpo estaba lleno de fuerza, sus ojos no estaban hinchados ni enrojecidos. Esto era sin duda lo mejor que le había pasado en la última semana. Cuando el tren se detuvo en la estación, Tony se sintió más tranquilo. Sabía que ahora volvía a casa, donde nadie le molestaría, donde no se armarían escándalos. Y así fue.
Al cruzar el umbral del apartamento, el hombre sintió el olor de la limpieza. Al parecer, ayer llegó una empleada del servicio de limpieza. Todos los zapatos estaban lustrados y pulcramente expuestos en el umbral. Sus zapatillas de casa favoritas le esperaban en el pasillo. Lo primero que hizo Tony fue darse una ducha, ya que en Chicago no había podido disfrutar del proceso porque su hermana no mantenía limpios los cuartos de baño. Los chorros calientes de la ducha cayeron sobre su cara y rodaron más abajo por su cuerpo atlético, aferrándose al espeso vello de su pecho. Tony se quedó quieto, los brazos relajados, descansando a lo largo de su cuerpo, la cabeza levantada hacia arriba. Quería que este momento durara para siempre. Sentía como si el agua caliente llenara los agujeros de su alma. Al salir de la ducha, el hombre se puso un suave albornoz de rizo y se dirigió al comedor, donde estaba su teléfono. Le preocupaba que mientras se duchaba pudiera recibir una llamada de la policía para darle la noticia. Al coger el teléfono en sus manos, vio que solo tenía notificaciones del sistema. De nuevo el corazón se le apretó en el pecho. Tony se dio cuenta de que la ansiedad volvía a apoderarse de él, había que seguir adelante. Era imposible vivir con estos síntomas. Tony pidió cita para ver a un médico. Ese mismo día acudió a una clínica privada. El joven describió al médico la situación que había pasado en su vida y le habló de los síntomas que le atormentaban. Le diagnosticaron ansiedad por una situación de estrés e insomnio periódico. El médico le recetó antidepresivos, ansiolíticos y somníferos. Después de la cita, Tony fue a una farmacia donde compró todos los medicamentos que le había recetado el psiquiatra. Se tomó las pastillas esa tarde, para su sorpresa, se durmió esa noche sin problemas. Por la mañana, el hombre notó que los sentimientos de ansiedad habían disminuido y no se desarrollaban ni siquiera en los momentos en que pensaba en su madre. Su concentración volvió a la normalidad al cabo de otros 2 días. Entonces Tony decidió que ya estaba listo para ir a trabajar, llamó a su supervisor y le avisó de que empezaría sus tareas mañana por la mañana. Al despertarse por la mañana, el joven se sintió muy bien. Su cuerpo estaba lleno de energía. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, Tony hizo ejercicio. Lo necesitaba, porque durante las supuestas vacaciones había ganado unos kilos de más. Después del entrenamiento, el hombre fue a ducharse, y luego se vistió con su caro traje. En el lugar de trabajo, prefería estar guapo, aunque no hubiera código de vestimenta. Al entrar en el centro de negocios, Tony fue recibido por todos los empleados con sonrisas sinceras. Todos los empleados le apreciaban, ya que no se encontraban profesionales así día tras día. Tony se dirigió al despacho del director general. Víctor le saludó calurosamente, le estrechó la mano con firmeza y le dijo que les resultaba difícil hacer frente a todas las tareas sin él. El jefe no sabía que la madre de Tony había desaparecido. El hombre pensó que no era buena idea sumergir a la gente en sus problemas. Sobre todo, no quería que se compadecieran de él. Lo estaba llevando bien, las pastillas hacían su trabajo al 100%, todos los días Tony empezaba igual, por la mañana tomaba una dosis de antidepresivos. Tenían un efecto positivo, y el único efecto secundario era que el hombre había perdido casi por completo el apetito. En principio, no le molestaba, ya que dejaba de comer en exceso cuando estaba estresado. Consiguió perder casi 7 kilos. Terminaba el día tomando ansiolíticos y somníferos, siguió así durante 7 años. Por supuesto, hacía pausas en el consumo de drogas, para que el cuerpo no desarrollara un hábito a ellas. Estas pausas no duraban más de 2 meses. Pasado ese tiempo, la ansiedad y la apatía de Tony volvían. Durante estos periodos, volvía a ver a un psiquiatra que le volvía a recetar la medicación. Durante todo este tiempo Tony intentó llamar a su madre, pero el teléfono seguía sin estar disponible. No se comunicaba con su hermana. Varias veces al mes intentaba ponerse en contacto con su hermano, escribiéndole mensajes. Su contenido era el mismo. Lily intentaba que su hermano le enviara dinero con cualquier pretexto. Las sumas eran siempre impresionantes, podía permitírselo. Tony no ayudaba solo por una razón, sabía que mientras enviara dinero a su hermana, ni ella ni su marido conseguirían trabajo. Y él no quería mantener toda una vida de vagos. Tony se sumergió por completo en su trabajo.
Con los años, ganó varias licitaciones, dirigió grandes proyectos. La parte de su sueldo correspondiente a las primas aumentaba cada mes, pero no tenía dónde gastar el dinero. Tenía la esperanza de que algún día tendría una familia, y estos ahorros les ayudarían a llevar una vida sin problemas. Cuando el cansancio se apoderaba de él, siempre dejaba de trabajar unos minutos. Este tiempo lo dedicaba a la gimnasia industrial. Le ayudaba a restablecer el flujo sanguíneo, a dar descanso a sus ojos. Tony se asomaba a menudo a la ventana para distraerse un rato de su trabajo. En esos momentos se alegraba de que su despacho estuviera en el tercer piso, porque desde allí podía mirar a la gente, a los animales. Le gustaba observar a los transeúntes que se apresuraban en sus quehaceres. Ahora era invierno, y era imposible ver las caras a causa de los sombreros y las bufandas. Pero Tony seguía observando a la gente. Le gustaba pensar en la vida de los transeúntes. En las últimas 2 semanas, cerca de la estación de metro, Tony empezó a fijarse en una anciana que pedía limosna. Nunca la había visto allí. Le dio mucha pena, porque hacía 30 grados de frío y ella llevaba una chaqueta fina y un sombrero roto. Llevaba las manos desnudas, sin guantes, y estaban moradas por la escarcha. Siempre pasaba a su lado una gran multitud de gente, y prácticamente nadie se fijaba en ella. Cada 100 mínimo tiraba algo de calderilla. Lo que la mujer ganaba por el día apenas le alcanzaba para una barra de pan y kéfir. Al menos, eso pensaba Tony. Cada día sentía más lástima por la anciana, y decidió que a veces se acercaría a ella y le daría dinero. Así que, un día, Tony vio que la mujer se acercaba de nuevo a la estación de metro. Esperó un descanso, se puso el abrigo y salió corriendo. Intentó parecer cargado como los demás para que ella no se diera cuenta de que se acercaba a propósito. Al pasar, Tony bajó la cabeza. Dejó caer $100 en la taza de la anciana y desapareció entre la multitud. «Cariño, debes haberte equivocado», gritó tras la mujer. El hombre no se dio la vuelta y volvió corriendo al centro de negocios. Después de aquello, sintió una cálida sensación en el corazón. Esperaba que la anciana al menos no muriera de hambre. Cuando regresó a la oficina, corrió de nuevo hacia la ventana para ver qué ocurría a continuación. El hombre vio que la mujer estaba sentada, al parecer lloraba, pues tenía la cara cubierta por las palmas de las manos. Los transeúntes no le prestaron atención. Cuando se calmó, se recogió y se marchó en dirección desconocida. «Espero que hoy pueda comer bien y abrigarse. Quizá hasta pueda comprarse unos guantes». «No, no puede. Debería haberle dado más dinero, no tendrá suficiente para esto. Vivimos en Washington, no en Chicago». Durante toda la tarde, después del trabajo, Tony no pudo dejar de pensar en aquella mujer. Le resultaba extraño no haberla visto antes en aquel lugar. En los 7 años que llevaba en la ventanilla, había conocido de vista a casi todos los transeúntes. Y esta mujer había estado allí por una razón, pensó. Tony se reprochó no haberle dado más dinero a la anciana, porque había tenido la oportunidad. Si le hubiera dado $500, no solo habría podido comer bien, sino también comprarse ropa de abrigo. El hombre decidió que la próxima vez pondría más dinero en la taza. Al levantarse por la mañana, Tony se preparó para ir a trabajar, cogió el coche y se dirigió al banco a sacar dinero. Este dinero se lo iba a donar a la mujer. Cuando llegó al trabajo, el joven solía ir a la ventanilla, pero ese desconocido no apareció hoy. Tony esperó que no le hubiera pasado nada malo y volvió a su trabajo. La anciana cerca de la estación de metro no apareció hasta 3 días después. En cuanto Tony la vio, salió corriendo. Tenía tanta prisa que se olvidó de ponerse el abrigo. Mientras corría, los copos de nieve caían sobre su chaqueta y se derretían en el cálido tejido. Cuando llegó junto a la mujer, le puso $500 en la taza. «Sí, ¿qué demonios es esto? Tío, has debido confundir los billetes», volvió a gritarle la mujer. Tony, como la última vez, decidió no darse la vuelta. Solo cuando llegó a la esquina del edificio, se detuvo. Asomándose silenciosamente, el hombre se dio cuenta de que la mujer estaba de pie con cara de confusión. Estaba claro que nunca había recibido tanto dinero desde que empezó a mendigar. Volvió a llorar, escondiendo frenéticamente el billete en el bolsillo interior de su chaqueta. Cuando ella se marchó,
Tony se dirigió también a su lugar de trabajo. La mujer no volvió a aparecer durante una semana. Cuando Tony volvió a verla, se dio cuenta de que llevaba un gorro y una bufanda nuevos, y en las manos se veían unos guantes de lana de color escarlata. La última vez que la había ayudado, el director general lo había visto. Después, Víctor mantuvo una conversación con Tony. Le dijo que los mendigos cerca del metro eran auténticos profesionales. Estaba convencido de que en un día recaudaban al menos $1000 de la gente. Tony, es estupendo que tengas tan buen corazón, pero aún así te recomiendo que dejes de alimentar a esos vagabundos. Tony estaba seguro de que esa mujer no era así, y que realmente se encontraba en una situación difícil, pero aún así decidió escuchar al gerente. Le pareció que Víctor no podía estar equivocado, ya que lo consideraba un hombre sabio. Tony intentó apartar de su mente a aquella mujer de los guantes escarlata, pero fue en vano. Durante la semana todavía se acercaba a la ventana varias veces al día y la miraba. Estaba claro que ya se había quedado sin el dinero que él le había dado. La anciana apenas podía mantenerse en pie. Aquella tarde, Tony preparó café, se acercó a la ventana y empezó a tomárselo con cuidado. La mujer estaba allí de nuevo. Cada día tenía peor aspecto. Al hombre se le encogió el corazón ante semejante imagen, así que decidió ir a su escritorio. Justo cuando estaba a punto de irse, se dio cuenta de que un transeúnte había tirado los restos de un bocadillo a la papelera, en el mismo momento en que la anciana se dirigía a la papelera y lo sacaba para terminárselo. Solo Dios sabe lo que pasó por la mente de Tony en ese momento. Dejó el café en la mesita y corrió hacia el perchero para coger su abrigo. Empezó a vestirse mientras avanzaba, apartando a los empleados del pasillo que intentaban retenerlo, haciéndole preguntas estúpidas. Las manos en los bolsillos del abrigo empezaron a buscar dinero frenéticamente. Solo había $30 en efectivo. Sería suficiente para una cena copiosa en alguna cantina de las afueras de la ciudad. Saliendo corriendo del centro de negocios, Tony rezó para que la mujer estuviera cerca de la estación de metro. En cuanto salió corriendo a la plaza, se dio cuenta de que la mujer se había vuelto hacia el edificio. Era obvio que estaba comiendo algo. ¿Qué haces? Toma, esto es suficiente para comer, no tengo más, gritó Tony como un hombre frenético, agarrando la mano de la anciana. La mujer se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. Tony se dio cuenta de que nunca había experimentado una humillación como la de hoy. Incapaz de pronunciar palabra, bajó los ojos al suelo. Cuando las lágrimas se secaron, levantó la cabeza para agradecer a su benefactor. Tal visión hizo que el corazón de Tony se apretara como una prensa. Gracias, cariño. Que Dios te bendiga, dijo la mujer en voz baja, mirándole el pecho. Tony estaba a punto de contestarle cuando la anciana levantó la vista. Las piernas del hombre se levantaron. La mujer soltó un gemido ahogado. No podía creer lo que veían sus ojos. Vio a su madre. Sí, mucho mayor, pero era ella. El don del habla había desaparecido. Vale, Tony, entra en razón. Esa no puede ser mamá. Ella desapareció en Chicago. No pudo haber llegado a Washington. Tony intentó calmarse. Tony. Mi niño. ¿Cuánto tiempo llevo buscándote?, pronunció la anciana con sus últimas fuerzas. El hombre cayó de rodillas, abrazado a sus piernas. Ya no había duda, era Angélica. Lloró como nunca había llorado en su vida. Los transeúntes se detuvieron, susurraron, filmaron, rieron, pero a Tony no le importó. El sueño que había estado viviendo durante los últimos 7 años se había hecho realidad. Su madre había aparecido. Angélica se inclinó y pasó el brazo por los hombros de su hijo. Estaba agotada, apenas podía mantenerse en pie. Tony no pudo calmarse durante 15 minutos. En cuanto recobró el sentido, se puso en pie, cogió a Angélica en brazos y la llevó hasta el coche. Durante todo ese tiempo la mujer permaneció en silencio, solo las lágrimas corrían por sus mejillas. Tras meter a su madre en el coche, Tony llamó a su supervisor, le dijo que había un caso de fuerza mayor y que necesitaba ausentarse unos días. El hombre prometió que a su regreso se lo contaría todo a Víctor Pavlovich. En principio, Tony iba a llevar a su madre a casa, y de camino a comprar comida.
Quería que comiera y entrara en calor lo antes posible. Pero luego, tras evaluar sobriamente el estado de Angélica, decidió que era necesario ir al hospital. No se atrevió a ir a un hospital público, así que se dirigió a uno privado. Allí los registraron rápidamente, examinaron a la mujer y le hicieron varios diagnósticos, entre ellos congelación y agotamiento. Tony se dio cuenta, mientras llevaba a su madre en brazos, de que prácticamente no quedaba nada de ella. El médico que la atendió aconsejó unos días en el hospital bajo observación constante de médicos y enfermeras. Tony aceptó inmediatamente. Su madre intentó oponerse, pero no tenía fuerzas para ello, así que confió en su hijo. Lo primero que hicieron fue poner a Angeliki en una habitación individual y darle de comer. La comida no era un problema aquí, gracias a Dios. Todo estaba muy sabroso. La conectaron a una vía y la dejaron sola con su hijo. Mamá agarró la mano de Tony tan fuerte como pudo. Tenía miedo de volver a perderlo. Se sentaron en silencio. Cada uno tenía miedo de iniciar una conversación. Después de media hora, Tony decidió romper el silencio. Mamá, no te imaginas lo feliz que soy. Durante 7 años he rezado a Dios para que estuvieras vivo. Tu salud irá bien, no te preocupes. Necesitas descansar y recuperar fuerzas. ¿Por qué no dejamos la conversación que tememos tener para cuando te den el alta? Está bien, hijo. He recorrido un largo camino. Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? No quiero quedarme aquí. Tengo miedo de no volver a verte. Mamá, ¿qué estás haciendo? No te dejaré. ¿Quieres que me quede aquí contigo todo el tiempo hasta que te den el alta? Compraré un catre, lo pondré aquí y estaré contigo todo el tiempo. Mamá, no podría soportar perderte otra vez, así es como funcionó. Tony habló con la dirección. Se desvivieron por conocerlo. No era la única persona que pedía estar con un paciente durante todo el tratamiento, así que tenían varios catres en su oficina. Tony cogió uno y algo de ropa de cama, fue a la habitación de su madre y empezó a instalarse. Un día la dejó sola. Cuando se durmió el primer día, el hijo llamó a Víctor Pavlovich y concertaron una cita. La conversación tuvo lugar en una cafetería no muy lejos de la clínica, para que en caso de emergencia Tony pudiera llegar fácilmente. El hombre le contó al director general toda la historia, desde el principio hasta el final. A Víctor le sorprendió el valor y la resistencia de Tony. Admitió que él mismo no habría sido capaz de sobrevivir a lo que le esperaba a su subordinado. El supervisor estaba un poco avergonzado de haber recomendado a Tony que dejara de dar de comer a la anciana que pedía limosna en la estación de metro. No tenía ni idea de que saldría así. El director general dijo que Tony podía tomarse una excedencia indefinida. Podría volver al trabajo cuando su madre volviera a la normalidad. Después de esta conversación, el hombre fue a la clínica. Mamá seguía dormida. Se cambió de ropa y se instaló junto a ella en el catre. En toda la semana Tony no se separó de su madre. Vio con sus propios ojos cómo cada día su estado mejoraba y su peso aumentaba. Mamá estaba cada día más contenta. Por las tardes veían juntos la televisión. Además, Tony le leía libros en voz alta a mamá. Ella, como una niña, se dormía rápidamente con su monótona lectura. Al final de la terapia, la mujer ya se levantaba con confianza y se movía de forma independiente por el cuerpo. Ella y su hijo empezaron a salir al parque y a pasear por las tardes. Cuando le dieron el alta, Tony dijo que ya se irían a casa. El rostro de la mujer se hundió en la tristeza. No podía entender lo que había pasado. Hijo, ¿por qué no me llevas a donde me recogiste? ¿Qué? Al hombre prácticamente se le salieron los ojos de las órbitas. No había esperado una petición tan extravagante. Tony, no quiero entrometerme en tu camino. Has estado conmigo toda la semana y ahora me doy cuenta de que te he alejado de tu familia. Tu esposa probablemente ya me odia, aunque no nos conocemos. Dios, mamá. Tony soltó una carcajada. ¿Qué familia? Todavía no tengo familia. ¿Tú eres mi familia? Vaya. Hijo, ¿cómo es eso? Ya eres mayorcito.
Mami, no he tenido tiempo para esto. Bueno, algún día tendrás que ocuparte de ello, y yo me meteré en medio. Bueno, deja de hablar. Nos vamos a casa, y pensaremos en un plan de acción más tarde. Después de estas palabras, Tony le puso el cinturón de seguridad a su madre, arrancó el coche y se dirigió hacia su casa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo allí. Ya extrañaba su cocina y su cama. Pero sobre todo ahora estaba deseando ver la ducha. Cuando Angélica cruzó el umbral del apartamento, le sorprendió su tamaño. Estaba estéril y limpio. Tony le explicó que utilizaba un servicio de limpieza. Durante tantos años, mamá había olvidado que un servicio así existe y simplifica mucho la vida. El hombre pidió comida para llevar. Quería que su madre no necesitara nada, así que pidió, prácticamente, todo el menú. Cuando puso la mesa, invitó a mamá. Ya era hora. Necesitaban hablar, aunque a ambas les costara recordar momentos de hacía 7 años. Angélica se mostró tímida al principio. Parecía confusa, pero luego respiró hondo y lo soltó todo. Reveló que en cuanto Lily y su familia se mudaron a su casa, su vida había sido un infierno. Sus nietos, al igual que sus padres, la trataban de forma consumista. Ellos mismos despidieron a la señora de la limpieza, aunque no se lo dijeron a Tony. Obligaban a Angélica a limpiar todos los días. Los niños tiraban a propósito al suelo envoltorios de caramelos, tocones y otros desperdicios. Les gustaba meterse con su abuela. Lily y Harry se quedaban con todo el dinero que Tony enviaba para mantener a su madre. Angélica tenía que comprar comida con su propio dinero. De los ingresos solo tenía una pensión, no se atrevía a utilizar los ahorros de su marido, porque en aquella época aún no había entrado en los derechos de herencia. La pensión era miserable, ya que la mujer nunca trabajaba, sino que solo se ocupaba de su familia. La mayor parte se la gastaba en medicinas. Además, la hija exigía que su madre contribuyera al pago de los servicios públicos. No había dinero suficiente para comida. En un momento dado, Angélica no se contuvo y robó 2 salchichas y un plato de sopa a la familia de su hija. La pillaron infraganti. Harry y Lily la sacaron de casa a rastras y la echaron a patadas. Razonaron que si una mujer no tenía suficiente dinero para vivir, debía buscarse un trabajo. Mamá no pudo encontrar trabajo debido a su edad y empezó a quedarse sin hogar. Le daba vergüenza andar así por la ciudad, así que empezó a viajar por ella en autobús. Ganaba dinero para el billete mendigando. Viajaba hacia el norte con la esperanza de llegar algún día a Washington D.C. y encontrarse allí con su hijo. Tony no encontraba palabras para consolar a su madre, de cuyos ojos brotaban lágrimas. Quería hacer pedazos a su hermana. Contuvo su rabia y mentalmente le dijo que se fuera al infierno. El hombre se acercó a su madre y la abrazó. Tony le prometió que nunca más experimentaría el dolor por el que había pasado.